Sí, Luis, no resisto pasar a otro tema que está de actualidad y te pido tu opinión respecto a lo que está sucediendo con la votación de este domingo, puede ser el domingo o más adelante, pero finalmente ya está ahí emplazado, ya está el calendario definido para la votación sobre la reforma eléctrica. ¿Cómo ves lo que ha sucedido en términos políticos de batalla entre partidos o de intereses en lo general respecto a este tema? El desenlace y qué seguiría, Luis. Mira, yo creo que es un tema apasionante, interesantísimo, que también se está debatiendo en distintos momentos como si fuera una nebulosa, sin ubicar claramente cuáles son los puntos que están en el corazón de la discusión. Yo partiría diciendo, y ya me imagino el linchamiento por decir esto, que al presidente López Obrador no le interesaba una reforma eléctrica a fondo. Por eso no la impulsó originalmente cuando tenía la mayoría parlamentaria para hacerlo. Lo que hizo fue una ley secundaria que se empantanó después en el mar de amparos y que acaba de resolverse por parte de la Suprema Corte en el sentido de que no es una ley inconstitucional, aunque deja abierta esta misma cascada de amparos. Es decir, la reforma fue la segunda opción presidencial. Y la resolución de la Suprema Corte abre una pequeña ventanita para que se avance en la recomposición de la Comisión Federal de Electricidad, de que se ponga el abuso de las empresas privadas extranjeras, eso es cierto, pero tampoco define claramente la correlación de fuerzas. Bueno, se puso por delante esta reforma. Yo creo que otra vez se explicó muy mal en la opinión pública, con los actores, qué era lo que estaba en juego, a diferencia en este caso sí de la derecha, que volvió a sus cantaletas de siempre, de anunciar los inminentes apagones. Recordemos lo que decía Luis Telles en 1999 cuando querían impulsar la reforma eléctrica con Cedillo, lo que dijo Juan Bueno Terorio con Vicente Fox o Felipe Calderón. O sea, siempre se repiten estos argumentos. La inminencia del apagón, la salida de capitales, el desabastecimiento, la incertidumbre de los empresarios. Bueno, lo cierto es que hay una sobrecapacidad instalada de generación eléctrica, casi de una tercera parte en nuestro país. Pero bueno, la derecha ha logrado establecer muy claramente sus puntos, libertad de competencia, transición energética, etcétera, etcétera. Y el campo del López Obradorismo, ¿no? Yo creo que han habido analistas muy brillantes, ¿no? Como Alonso Romero, en fin, la misma Claudia Sheinbaum, cuando la han permitido, ha explicado muy bien los alcances de la reforma. Pero cuando uno escucha, perdóname, a la secretaria Rocío, ¿no? Le dice, a ver, perdón, necesito que me lo expliquen bien. O sea, ha habido, creo yo, una incapacidad del mundo de la 4T para poner en el centro los puntos medulares del debate, ¿no? Sí, hacen muy bien, estuvo muy bien toda esta denuncia del cabildero italiano, etc. Pero son fuegos de artificio. No vamos al fondo de qué es lo que está en juego, que no es una cuestión ideológica, no es estatismo versus libre empresa en abstracto. Estamos hablando de una industria que tiene un mercado muy particular, excepcional, de un monopolio natural, hay que decirlo con todas sus letras. El mundo del mercado eléctrico, la industria eléctrica es un monopolio natural, no pueden haber dobles líneas de transmisión, saldría carísimo, es un monopolio natural, pero este tipo de cosas creo que no se han puesto suficientemente bien en el debate. Luis, pues muchas gracias por ayudarnos a tener otros puntos de vista. Como tú dices, este comentario de que tal vez el propio López Obrador no impulsó oportunamente cuando tenía la mayor fuerza legislativa una reforma eléctrica más amplia, pues luego genera ruido porque
pues estamos muy metidos en tratar de evitar que haya críticas a un modelo y a un ejercicio gubernamental al que en lo general, pues mucha gente apoya en lo general, pero ¿cómo te ha ido a ti con el ambiente de crítica, las críticas, Luis? Pues sí, aquí parece ser que fuera un pecado señalar algo que a uno no le parece que está bien. Ya se convierte uno en chayotero, priista, o al revés, no hay forma de escaparse. Una sola cosita, si tienes un Sí, sí, minuto sí, más, que creo que es muy sí, no, no, importante alrededor de lo esta que quieras, reforma eléctrica, que a mí me parece muy importante, y es lo que quieras, Luis, por favor. mira, yo creo que es muy importante esta reforma constitucional en materia eléctrica. Es un avance, pero ojo, eso no nos regresa a la situación que había con la reforma del 60 de López Mateos. Uh-huh. No recupera plenamente para la nación, ¿sí? La soberanía sobre el sector. A lo mejor no se puede por la correlación de fuerzas. Lo que se hace es crear las condiciones para que la Comisión Federal de Electricidad no desaparezca, para que fortalezca su capacidad de competencia. En lugar de que sean 6 empresas, va a ser una nuevamente. Se pone un acotamiento a la capacidad de generación privada, pero eso no es lo que había en el 60. Uh-huh. No. Entonces, esta idea de que ya es la gran iniciativa de la soberanía energética, no, a lo mejor es lo que se puede, insisto, con la correlación de fuerzas, pero no es la reforma de López Mateos. Las condiciones de la política práctica, por ahí dicen que la política o es política real, práctica o no es política, y lo que podemos hacer hoy no es demasiado por nuestra circunstancia geopolítica en general y todo el proceso mundial. Luis, ¿estamos atados a todo eso? Sí y no, o sea, otra vez, porque si uno ve lo que está sucediendo otra vez en el mundo de los mercados eléctricos y de las empresas eléctricas en Europa, por ejemplo, o en otras naciones, ¿no? Hubo, después de los 40 hubo un gran proceso de construcción de empresas estatales de energía, lugares como Italia, como Francia, como Gran Bretaña. En Estados Unidos hay una gran cantidad de empresas eléctricas estatales eficientísimas y muy importantes, con mucho peso regional. Y después, por las presiones de lo que llamamos el neoliberalismo, el Banco Mundial, pues hubo un proceso de privatización del sector. Bueno, hoy ese péndulo está llegando ya a su máximo swing en el mundo, y vemos un proceso de retroceso, ¿no? Y vemos, por ejemplo, cómo en España están amarrados completamente por las empresas privadas con tarifas eléctricas altísimas, y hay una iniciativa de Bélgica, de los mismos españoles, que plantea la necesidad de replantear el sector y fortalecer la presencia estatal en la generación eléctrica y en la regulación en su conjunto del mercado. Es decir, el péndulo viene ya en esta dirección, y creo que en ese sentido la iniciativa mexicana va en la dirección correcta, y está arropada de una correlación de fuerzas distinta, ¿no? Esto se ha agravado aún más con la invasión de Rusia a Ucrania y la crisis energética que ha generado, ¿no? en la Unión Europea. Es un desastre. Con mayor razón, una experiencia de esta naturaleza nos debiera llevar a que se apruebe este domingo la reforma eléctrica y a fortalecer la Comisión Federal de Electricidad como se tiene que fortalecer. Es una llamada de atención. Pero bueno, pues aquí hay negocios no solamente de Iberdrola o de Enel o de los americanos o de los canadienses o de los japoneses. Hay también negocios mexicanos como Ricardo Salinas Pliego, por decirlo muy claramente, y otros muchos empresarios mexicanos que tampoco están muy interesados en que la iniciativa avance, porque pues, ellos también hicieron negocio con la reforma del 2013.
Pues Luis Hernández, de verdad muchas gracias por esta oportunidad de platicar, de analizar, de abordar distintos aspectos de lo que está sucediendo en la política, en la legislación de nuestro país. Como siempre, Luis, a reserva de lo que desees agregar, por mi parte, muy agradecido. No, pues muchas gracias a ti, Julio. Saludos a ti y a tu auditorio. Felices Pascuas. Gracias, igualmente, Luis. Hasta luego.